Muy buenos días de viernes, amigos. Estoy muy contento porque vamos a volver a cocinar y hoy vamos a hacer algo sorprendente. Estamos en primavera y yo sigo poseído por el espíritu de la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Pues unos rollitos de primavera. Pero los rollitos de primavera que vamos a hacer son muy especiales por dos motivos. Uno, porque van a ser unos rollitos con gambas. No va a ser el clásico y típico rollito de primavera, que por cierto, no sé si lo sabías, se llaman rollitos de primavera, porque en la cultura china se preparaban en el siglo VII en la fiesta de la primavera. ¿A que no lo sabías esa? Segundo motivo porque este vídeo va a ser una pasada, es que no los vamos a freír porque ya estamos de operación bikini. Entonces vamos a hacerlos un poquito más sanos, los cocinaremos de otra forma. Ingredientes principales, un poquito de verdura, unas gambas y la pasta, que luego te hablaré de ella. Vamos a empezar, porque esto es más fácil que quitarle una zanahoria a dulce miel. Lo único que voy a cortar un poquito a cuchillo va a ser la cebolla. Con media tendré suficiente. Le quitamos el culete a la cebolla, que es esta parte, y con un cuchillito y sin prisa vamos haciendo así láminas finas. Vamos, lo que viene siendo juliana, así. Lo siguiente que vamos a poner, y aquí ya no me voy a complicar la vida, voy a utilizar un rallador y fíjate qué cosa más fácil. Va a ser zanahoria rallada, utiliza un rallador con la hoja más abierta para que salga, ¿lo ves? Así, más gruesa. ¿Cuánta cantidad? Pues más o menos vamos a hacer la misma cantidad de las tres cosas, de cebolla, de zanahoria y de col. La col la vamos a cortar todavía de una forma mucho más fácil, porque vamos a utilizar un pelador de cocina. Vamos sacando así tiras de col, simplemente vamos pasando el pelador y es que se corta sola. Ya, si te das cuenta, de col he puesto un poco más, porque si hay una cosa que no puede faltar en un buen rollito de primavera es col. Vamos a mezclar todo así, porque ahora lo vamos a cocinar. ¿Ves? Tenemos aquí una juliana de verduras que hemos cortado en un momento. Calentamos ya una sartén. Ponemos un buen chorrete de aceite de oliva y le vamos a dar una vuelta, pero una vuelta muy ligera, tampoco queremos que se cocine demasiado. 5 minutos a fuego fuerte, ahora le voy a poner unos granitos de sal y una buena rascadita de pimienta recién molida. Si te gusta la salsa de soja, le puedes meter un chorrete, yo no lo hago, porque luego voy a preparar una salsa especial muy sabrosa. Mirad lo que voy a hacer, voy a poner la verdura aquí sobre un colador para que escurra los jugos y no nos humedezca la pasta, que eso lo vamos a ver después. Mientras tanto, os voy a pelar las gambas, pero haciendo magia, ¿eh? Ahora verás. 1, 2 y 3. Menudo truco, ¿eh? ¿Has visto cómo se pelan? En el próximo vídeo voy a contar cómo es la técnica para pelar las gambas así, con el truco este. Con las peladuras ni se te ocurra tirarlas. Esto lo guardas para hacer una americana, para hacer un fumet, para hacer una salsita de pescado. Yo sabéis qué hago, lo guardo en el congelador hasta que me haga falta. Y a las gambas vamos a quitarles la tripita. Le damos un corte así en el lomo, con cuidado, y sacamos el intestino, que no lo queremos para nada, ¿vale? Venga, así con todas. Buenos días, vecino. Ay, qué vecino más guapo que tengo yo. Hoy preparamos rollitos de primavera. Esto es col, hay que comer col porque tiene mucha vitamina, dulce miel. Un avioncito, toma. Y mastica bien, así, muy bien. Qué bien que me come este caballito. Con un cuchillo afilado y con precaución, mira, vamos a partir las gambas por la mitad, es muy sencillo. Ponemos la mano encima y dejamos que la hoja del cuchillo haga el trabajo, más o menos por la mitad. Las vamos a cortar todas así, ¿lo ves? Tenemos la verdura, tenemos las gambas, vamos a sazonar un poquito las gambas así, con sal y pimientita, que no falte ahí. Bueno, y viene la mejor parte de la receta, porque no te lo he contado todavía, que vamos a usar masa filo, que es una masa como de hojaldre, pero súper finita y muy delicada, mira, vas a ver. Lo bueno de esta masa es que ya la venden en todos sitios y la puedes encontrar en la sección de refrigerados, porque esta masa tiene que estar en frío. Te voy a enseñar cómo la podemos utilizar fácilmente y nos va a quedar fantástica. Aquí la tenemos ya. Mirad, vamos a desplegarla. La voy a poner aquí y voy a ir montando rollito por rollito y mientras tanto, esto lo vamos a dejar aquí porque esta pasta es tan delicada, esta masa,
que el aire le afecta un montón, se reseca enseguida. Así que utilizando un paño de cocina bien limpio, la cubrimos así y vamos a ir haciendo hoja por hoja. Importante, la vamos a pintar con un poquito de aceite de oliva. Si estuviéramos en Francia, pues la pintaríamos con mantequilla, pero aquí la pintamos con aceite de oliva, claro que sí. Pero primero la vamos a cortar en 4 partes. Mira, como viene doblada por aquí, pues es muy sencillo, simplemente tenemos que seguir el doblez que nos está marcando la mitad. Y ahora colocamos una parte sobre la otra, hacemos así, para marcar un poco la mitad, y volvemos a cortar. Ya la tenemos cortada. Ahora sí ya, vamos a pintar con aceite la superficie. Una vez que la tengamos bien pintada, colocamos otra lámina encima y de esta forma le vamos a dar más fuerza y más consistencia. Y ya vamos a colocar el relleno. Una buena cucharada de verdurita y ahora colocamos una gambita por rollito, que como está cortada por la mitad, pues son 2 mitades, así. Y ahora procedemos a envolverla. Le damos una vuelta, doblamos las puntitas para adentro, ¿lo ves? Mira qué fácil es. Para cerrar nuestro paquetito. Y al llevar aceite nos va a pegar perfectamente. Y ahora terminamos de cerrar sobre sí misma. Y pintamos el exterior también con un poco de aceite. Ya tenemos listo nuestro primer rollito de primavera oficial y buenísimo. Los voy colocando aquí y ala, vamos a prepararlos todos. Bueno, esto es coser y cantar. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Bueno, aquí estoy ya terminando el último. Esto cuando empiezas enseguida coges callo y te salen todos perfectos. Aquí me ha quedado un poquito de relleno, pero lo voy a guardar para hacer más en cualquier otro momento. Súper ventaja que te voy a contar ahora. Les pones un papel film y los guardas en frío durante al menos 4 o 5 días, están en perfecto estado y lo mejor de todo, los puedes congelar y los cocinas cuando quieras. Los voy a guardar 5 minutos mientras preparamos una salsa para acompañarlos, fantástica. Aquí vengo ya con todos los ingredientes porque vamos a recrear la salsa agridulce china que suele acompañar a los rollitos de primavera. Mirad, tenemos 2 partes de agua por 1 de vinagre. Vamos a utilizar un vinagre suave. No vamos a utilizar un vinagre de arroz, hombre, si lo tienes, pues mejor. Pero vamos a utilizar un vinagre de manzana, por ejemplo, que no es un vinagre tan fuerte. Vamos a utilizar un poco de ketchup, utiliza la marca que más te guste, un poquito de azúcar, pero muy poca, ¿vale? Y también un poco de almidón de maíz, maicena, para ligar nuestra salsa. Atención porque esto es muy rápido. Ponemos la mitad del agua junto al vinagre a calentar. El resto del agua la voy a dejar aquí para diluir el almidón de maíz. Vamos a añadir además una buena cucharada de salsa ketchup, así. Y una cucharadita pequeña de azúcar que puedes sustituir por azúcar moreno, puedes sustituirlo por un poquito de miel si te gusta. Ten en cuenta que necesitamos el contrapunto dulce. Además, unos granitos de sal y ahora sí, que hierva. Mientras diluimos el almidón para ligar, una cucharada de café con leche estoy poniendo yo, pero así bien colmada, ¿lo ves? En el agua que hemos reservado fría, que es como mejor se diluye. Lo removemos. Bueno, esto ya empieza a hervir y vamos a añadir la mezcla que tenemos aquí para ligar. Tenemos que volver a hervir y ¿sabes qué? Que la vamos a probar. Y si quieres le pones más ketchup porque a ti te gusta más. Y si quieres le pones más azúcar o le pones miel o le pones menos, como usted quiera. Los ingredientes principales son estos y la vamos a hacer cada uno a nuestro gusto. Fíjate que nada más empieza a hervir y ya está lista nuestra salsa. La voy a parar y la voy a probar, porque si no, ¿cómo vamos a saber si está a nuestro gusto? Mira, mira qué cosa más fina, ¿eh? Ya tenemos la salsa de los rollitos, madre mía. Para mí está genial. Con la salsa ya preparada, mira que la textura tiene que ser esta
y no más ligada, porque ahora cuando enfríe va a coger un poquito de cuerpo. Así está perfecta. Vamos a cocinar ya nuestros rollitos. Colocamos un papel de hornear en la bandeja del horno. Horno a 200 grados. Vamos a colocar nuestros rollitos con cierta separación. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, me voy al horno y ahora mismo los estamos probando en 0, no te vayas, ¿eh? Mira qué maravilla. ¿Tú cuántos quieres? ¿2, 3, 4? Venga. ¿Sabes qué? Como decía Gila, los vamos a poner todos aquí y ustedes se los reparten, como las balas. 10 minutos he necesitado yo de cocción a 200 grados, vigilando, ¿vale? Porque si pones el ventilador, pues será algún minuto menos. El caso es que queden bien doraditos, bien crujientes y... ¡Ay, qué cosa más rica! ¿Y cómo huele esto de rico, madre mía? Lo vamos a acompañar con esta salsita maravillosa, que la removemos así un poquito. Me voy a buscar un cubierto porque esto hay que probarlo así, calentito, que no se enfríe. ¡Qué cubierto! Que se va a enfriar, anda ya, hombre. Le ponemos un verde que siempre refresca el ojo y los probamos, pero ya mismo, antes de que se enfríen. Mira esto, mira esto. ¿Estás escuchando? ¡Ay, qué cosa más rica! Vamos a poner un poquito de salsita así. Bueno, esto es un no parar. Queridos amigos, no os perdáis el vídeo del domingo porque os espero para ver un recetón con un ingrediente de temporada que será. Te espero en el chat porque voy a repartir salchichón y vino tinto. A todo el que venga le invito. Vamos a poner salsita y así doble seguro que sabe diferente. Ahora te lo voy a contar. Sed felices, nos vemos. Wow. Señores, preparen rollitos. Rollitos de primavera. ¿Cuándo vamos a hacer los rollitos? Pues eso.